¿Sabías que hay un principado demoníaco detrás de todos los abortos, divorcios, pornografía, adicciones y la violencia? Tú dices que hay un espíritu que es responsable de la peor decadencia moral que he visto en mi vida, el caos que sucede en la sociedad. ¿Cuál es ese principado? Sí, ese principado del que la Biblia habla es Baal. Jesús habló sobre Baal. Unos dicen Baal, Baal es la pronunciación correcta. Correcto. Pero ¿sabes qué es? Ese espíritu está detrás de la idolatría, inmoralidad, ruptura de pactos, asesinatos de inocentes, matanzas, pobreza, enfermedad, males, racismo, toda clase de violencia que solo un espíritu... Bueno, escucho a las personas en las noticias hablando de las causas del racismo, pero no ven el mundo invisible que mueve los hilos. No están conscientes, y si lo están, no dicen cuál es el problema real. Y en Efesios 6:12 dice, porque no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y los gobernadores de este mundo. Las personas, Sid, no son el problema real. Es la esfera invisible de la que Satanás rige y Baal es su ejecutor. Ahí es donde está el problema real. Ahora, algo que tú experimentaste suena muy salvaje para mí. Tú no pareces alguien que explora cuevas, pero tú No. has encontrado los orígenes de la adoración a Baal en los Estados Unidos. Explica esa experiencia. Bueno, tuvimos una profecía en 1997 por Chuck Pierce de que tendríamos la unción de Gedeón en nosotros y comenzamos a entender lo primero que Dios dijo a Gedeón que hiciera y fue derribar el altar de Baal. Bueno, oímos sobre unas cuevas en el mango occidental de Oklahoma y lejos al oeste, a donde egipcios y fenicios llegaron a esta tierra en 500 AC, hace 3,500 años, y dejaron sus marcas en las rocas llamadas pictogramas, reclamando la tierra para su dios Baal. Y así es como vimos que estos antiguos egipcios vinieron y reclamaron la tierra. Ellos trajeron el espíritu de Baal a esta tierra, incluso mucho antes de que el hombre blanco viniera. Es como si hicieran un pacto Lo con hicieron, ese Baal. sí, exacto, sí, exactamente correcto. Hicieron un pacto y un pacto de sangre con Baal y reclamaron esta tierra. Y hay una línea de tiempo en esa cueva. Donde sea que pegue el sol en un día en particular, les dice a los adoradores de Baal, qué adoración hacer en ese día para Baal. Es asombroso. Lo es, Nunca lo es. oí eso antes. Es asombroso, sí. Ahora, esto obliga a preguntar. Sabemos que este pacto fue hecho con este principado. Sí. ¿Y cuál es la solución? ¿Cómo nos deshacemos de este principado? Sé que la Biblia dice que podemos, pero ¿cómo? Bueno, en Mateo capítulo 12, Jesús habló sobre este principado. Y el versículo 24 incluso nombra a Baal, príncipe de los demonios, dice Belzebú, que es otro nombre para Baal. Ajá. Es el príncipe de los demonios. Luego él dice, tienes que atar al hombre fuerte y saquear su casa. Bueno, no puedes atar al hombre fuerte si no sabes quién es el hombre fuerte, y de seguro no puedes atarlo si estás casada con él, si hiciste un pacto con él. Y señoras, no hablo de su esposo. Hablo de si están unidas a este espíritu llamado Baal. Y en su mayoría, sí, las personas no están conscientes de esto. Ni siquiera saben que su línea familiar estuvo involucrada. Cuando estuviste involucrado en esas cosas de las que hablamos... Acabo de leer en el Antiguo Testamento de Baal e incluso con vi Jezabel. a mi pueblo, que el pueblo judío sucumbían ante eso. Así fue. Jezabel se autonombró así porque Jezabel, Bel, es otra forma de Baal, porque era adoradora de Baal. Y ella y 450 profetas de Baal y Elías se enfrentaron, y cuando lo hicieron el fuego cayó, y luego las personas gritaron, Dios es Dios, Adonai es Dios, el Señor es Dios. ¿Tú crees que las enfermedades y dolores y malestares son todos, si nos deshacemos de Baal, nos deshacemos de todos, se irán?
Sí, lo creo. Claro, hay tales cosas como gérmenes, sabemos esa clase de cosas, pero ¿quién está detrás de eso? No es Dios. Jesús Es dijo, el sí, él príncipe de dijo, los gérmenes. exacto, Sí. exacto, porque Jesús dijo, el ladrón viene a robar, matar y destruir. Bueno, Dios no es ladrón. Él no es quien mata y destruye, pero Jesús dijo, vine para que tengas vida y la tengas en abundancia. Pero sí, también nos dio autoridad. En Lucas 10:19, Él dijo, miren, les doy autoridad sobre todo el poder del enemigo. Pero si no sabes quién es el enemigo y no sabes que tienes autoridad, y aunque sepas que tienes autoridad y no tomas la autoridad y no haces algo al respecto, entonces por defecto el enemigo pisotea a las personas. Muy bien, y este país hizo un pacto con Baal, pero hay un pacto más fuerte. Sí. Explica qué es un pacto Bien. y nuestro pacto como creyentes del Mesías. Bien, pues un pacto. A veces las personas entran en acuerdo o contrato, matrimonio. El matrimonio cristiano es un pacto de cada parte. El esposo y la esposa hacen promesas uno al otro. Bueno, tenemos un pacto con Dios en el cual Dios nos hizo promesas y nosotros le hicimos promesas a Dios. Pero cuando rompemos esas promesas, rompemos ese pacto. Eso se llama ruptura del pacto. Y eso da a Satanás, le da a Baal el derecho legal de brindar adversidad, cosas malas a nuestra vida. Y cuando nos arrepentimos de esas cosas, cuando descubrimos lo que a Dios no le gusta, la maldad, cuando descubrimos esas cosas y las confesamos y nos arrepentimos, entonces Dios nos da el derecho legal de atar al enemigo. Y podemos hacerlo, Sid, lo hemos visto. Y tú tienes tú señalas en tu Sí, libro en el estas estrategias proféticas para deshacernos del enemigo. Pero eres tú. Tú sabes cómo deshacerte de Baal en tu vida. ¿Qué hay del creyente promedio? El creyente promedio puede hacerlo también. No es tan difícil, Sid. En serio, no lo es. Verás, en 2 de Crónicas 7:14, Dios dijo, si mi pueblo, bien, y esas son las personas que vemos hoy, si mi pueblo hace 4 cosas, entonces Dios dice que hará 3 cosas. Si mi pueblo se humilla y ora y busca el rostro de Dios, y luego la 4ª cosa es abandona su mala conducta. Arrepentimiento. Ese es el arrepentimiento. Pero Sid, no puedes abandonar tu mala conducta si ni siquiera estás consciente de cuál es tu mala conducta. Si no sabes cuáles son unas de esas malas conductas. Pero eso es lo que parte de mi libro detalla, y la idolatría e inmoralidad, asesinatos de inocentes, ruptura de pactos, es en lo que la mayoría ni siquiera piensa. Pero siempre que reconocemos que pecamos y cometimos maldad, luego lo confesamos a Dios y nos alejamos de ello, luego tomamos autoridad sobre este principado llamado Baal y atamos a ese principado en el nombre de Jesús. Y Dios dice, yo escucharé desde el cielo. Y bien, si Él automáticamente oye, pero los escucharé, perdonaré su pecado, todos los pecados, sin importar qué hicimos, y restauraré su tierra, Sid. Y cuando Él dice, restauraré la tierra, se refiere literalmente a sanar esta tierra de los problemas involucrados. Ahora, es una guerra, Sid, Y por cierto, cuando él dice tierra, como Sí, lo explicaste, literalmente. es la tierra del país donde naciste, pero también es la tierra que se te ha confiado, tu familia. Y cubre todo. Esa es una promesa asombrosa. Dime brevemente sobre el decreto de divorcio de Baal. El decreto de divorcio de Baal aprendimos de las enseñanzas que Dodge Sheets y Chuck Pierce dieron a principios del 2007, porque Dodge enseñó de Baal y nos hizo entender más con que lidiábamos, y dijo, lo que necesitan hacer es divorciarse de Baal y recasarse con el Señor. Bueno, en cuanto dijo eso, es como si las luces se encendieran. Llamé a mi abogado. Tú solo removiste el pacto bajo el cual te sometieron, Sí. que fue hecho antes de que nacieras Sí, nos en la influencia tierra. desde antes de nacer. Sí. Ya estaba en la tierra, estaba Cierto. enraizado en la tierra. Entonces, cuando él dijo que debíamos divorciarnos de Baal y recasarnos con el Señor, llamé a mi amigo abogado, un cristiano, y le dije, Jerry, escribe ¿Era en algo. serio? Fue en serio. Dije, haremos esto. Escribe un decreto de divorcio legal. Y Jerry también lo escuchó y dijo, ya estoy en eso. Él lo hizo. Él escribió un decreto de divorcio.
Bueno, sabíamos, yo no me había divorciado, gracias al Señor, pero sabía suficiente de una demanda de divorcio, que en una demanda ante la corte, ante un juez, dices, liberarme de mi pareja de pacto, quiero liberarme del matrimonio que tengo. Y es lo que decimos que es un decreto de divorcio. Es una oración a Dios diciendo, Señor, me arrepiento de mis pecados, nos concedes libertad. Concédenos un divorcio de este principado que ha causado caos en nuestra vida, nuestro linaje y nuestra nación. Y en el decreto le damos la respuesta de Dios, no solo oración. Dios hizo esto para nosotros, pero Dios vuelve y dice, divorcio concedido, eres libre. Eres ahora libre para redesposar a Jesús como tu esposo. ¿Qué tan importante es hacer esto en la esfera espiritual, divorcio? Tú sabes esto, Sid. Todo en la esfera espiritual funciona legalmente por pacto. Y tú sabes que tenemos en la Biblia, lo llamamos el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Testamento solo es una transliteración de la palabra testamentum, que significa pacto. Antiguo pacto, nuevo pacto, y hay pactos de sangre, los que Jesús, cuando Él derramó su sangre en la cruz, Él creó un camino abierto para todos los que aceptamos y entramos en pacto con Él, para que sea nuestro Señor y Salvador, nuestro esposo, el que nos provee, el que nos sana, el que nos cuida. Y cuando somos legalmente libres, y Dios dice, estás libre del espíritu de Baal, que es lo que el decreto del divorcio hace, entonces somos libres para recasarnos con el Señor Jesús. Y también somos libres para tomar nuestra autoridad con una orden de asistencia y atar al hombre fuerte, atar a Baal, y saquear su casa, recuperar todo lo que él nos robó en nuestro linaje. Eso incluye a los miembros de la familia, eso incluye almas, eso incluye los gobiernos, eso incluye la economía, eso incluye la sanidad, eso incluye la prosperidad, la felicidad, la alegría. Y te diré, las cosas cambian cuando tomas autoridad sobre tu enemigo real. ¿Te gustaría aprender cómo divorciarte de Baal en tu vida? Volveremos. Estamos de regreso a su programa, Es Sobrenatural. Dame unos ejemplos de las victorias que las personas han tenido cuando se divorciaron legalmente de Baal. Tantos y tantos ejemplos para comunidades y áreas. Por ejemplo, fui invitado a ir a enseñarle. Recuerdo en San Antonio, por ejemplo, era tan malo que los árboles se morían, la sequía, porque el enemigo Baal causó sequía y hambruna. Y cuando les enseñé, luego juntos, había unas 250 personas ahí. Nos divorciamos de Baal y declaramos el decreto del divorcio, y aunque no había pronóstico de lluvia, el pronóstico a largo plazo, recuerda, los árboles morían debido a la sequía. Al siguiente día comenzó a llover y llovió más de 10 pulgadas en los siguientes días. Te daré otro ejemplo personal. Un hombre en la iglesia, uno de los ancianos de la iglesia, comenzó una corporación de manejo de inversiones. Y él incorporó el decreto de divorcio y la orden de asistencia en su negocio. Fuimos ahí y oramos sobre su negocio con él en esto. Y sí, en casi 1 año y medio comenzó con 0 bajo manejo y ahora tienen más de 1.2 billones bajo manejo. Dios lo bendijo y continúa bendiciéndolo, y sin pena le hace saber a las personas que es cristiano y que ama al Señor Jesús, y ellos siguen yendo con él, porque Dios quiere que su pueblo prospere, Sid. Él quiere que su pueblo prospere. Y el enemigo es Baal, es quien está detrás, quien detiene la transferencia de la riqueza de Dios hacia su pueblo. ¿Sabes algo sobre lo que leí en los periódicos? Todos los Estados Unidos leyeron sobre esto en el periódico y tenía que ver con tus oraciones y el monumento a Washington. Sí, fuimos a Washington, D.C., nos paramos en el monumento a Lincoln y declaramos el decreto de divorcio de Baal. Había al menos 2 personas de todos los 50 estados ahí esa vez. Declaramos el decreto de divorcio de Baal y la orden de asistencia en julio 4 del 2011, 50 días después, 50 jubileos, ¿bien?
50 días después, un terremoto, lo que nunca pasa en Washington, D.C., sacudió Washington, D.C., y fisuró el monumento a Washington, el cual es un símbolo fálico, un símbolo de adoración a Baal. También afectó a la casa del templo, que es el lado libre de la masonería, donde se arrodillan para recibir el grado 33, y se dice en el grado 33, no en el 32, sino el 33, donde Lucifer es el buen Dios y Dios es el malo. También a las gárgolas de la Catedral Nacional, que no es cristiana. Dios decía: divorcio concedido a esta nación. Cuando seguimos los principios que señalas en tu libro, es especial, todos son bíblicos, atando al hombre fuerte. La riqueza es algo que podemos esperar. Lo es. ¿Cuáles son otras cosas que podemos esperar? Hablan de riqueza. En Proverbios 13:22 dice: un buen hombre deja herencia para sus hijos, y la riqueza del pecador es para el justo, es la riqueza transferida. La primera riqueza transferida que pienso está en la Biblia fue cuando Dios llevó a su pueblo lejos de la esclavitud de Egipto. Su pueblo era esclavizado por Egipto. Los egipcios adoraban a Baal, y ellos ejercían el racismo y la esclavitud sobre el pueblo de Dios. Y cuando Dios los sacó, Él los sacó a todos sanos. Dice que todos fueron sanados y fueron cargados con plata y oro. Los egipcios transfirieron su plata y oro al pueblo de Dios. También puedes ver gobiernos cambiar, puedes ver territorios cambiar, puedes ver linajes sanar, puedes ver matrimonios sanar. Todo lo bueno que Dios prometió puede tomar acción una vez que la fuente del problema sea removida, y la fuente del problema es Baal, los principados. ¿Puedes orar una mini versión del divorcio de Baal, por favor? Justo ahora. Yo voy a repetir después de él y repítelo también tú. De acuerdo. Quiero que digas esto fuerte después de mí. Padre, vengo a ti. Padre, vengo a ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y confieso mis pecados. Y confieso mis pecados. Y los pecados de mi linaje. Y los pecados de mi linaje. Mi familia. Mi familia. Y me arrepiento de ellos. Y me arrepiento de ellos. Y pido que concedas a mí y a mi familia. Que concedas a mí y a mi familia. Un divorcio de Baal. Un divorcio de Baal. Quiero ser alejado de Baal. Quiero ser alejado de Baal. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Para ser libre, para casarme con Jesús. Para ser libre, para casarme con Jesús. Como mi esposo y mi Salvador. Mi esposo y mi Salvador. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Que me concedas ahora este decreto de divorcio. Este decreto de divorcio. El cual firmo. Y ahora me recaso con Jesús. Y ahora me recaso con Jesús. Como mi Señor y mi Salvador. Como mi Señor y mi Salvador. Amén. 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 Pero me siento más ligero como resultado de esto. Sí. ¿Qué tal tú? Sí. Te lo digo, Dios hizo algo muy especial para ti. No puedo esperar a que tengas el decreto de divorcio entero y lo firmes físicamente, a mano, con tu propia firma. Las personas vuelven y te cuentan la diferencia que hizo en sus vidas. Sí, de todos lados. Sid no podría liderar una red de oración que he liderado en los 50 estados y 112 naciones si no obtuviera resultados tangibles y mensurables. La red no habría crecido tanto porque las personas ven cuando tomas la autoridad que Dios nos dio y atas al que causa los problemas, y luego eres libre y las bendiciones de Dios fluyen en tu vida de nuevo. Y adivina qué, debido a que oraste la oración, creo que puedes orar, y John puede orar por tu sanidad justo ahora. Pero antes de eso, quiero que digas una oración para tener tu conocimiento experiencial con Dios. Repite en voz alta las palabras que digo. Querido Dios, soy pecador. Y me arrepiento. Y creo que la sangre de Jesús limpia mis pecados. Y me limpia.
Y ahora que estoy limpio, Y ahora que estoy limpio, pido a Jesús que viva dentro de mí pido a Jesús que viva dentro de mí y sea mi Señor y sea mi Señor y Salvador. y Salvador. Amén. Amén. Ahora oro en el nombre de Jesús que las personas con dedos con artritis, si mueven sus dedos ahora, verán que el dolor se fue. Oro por esos problemas de cadera y espalda, y también oro por la persona con un codo de tenista. Ya están libres en el nombre de Jesús. John, ¿recibes unas palabras? Sí, hay personas con úlceras sanando justo ahora. Personas ahora que tenían... ¡Ay, por Dios! Personas que tienen tumores cancerosos. Esos tumores se encogen justo ahora. Háblale a esos tumores y diles que se sequen y dejen tu cuerpo porque tienes la autoridad sobre eso que los causó. John, tú y yo sabemos que hay personas llenas de temor viéndonos justo ahora. Dales una palabra, anímalos. Solo quiero decirte, sacúdete, sacúdete el miedo y el desánimo. No son de Dios, hablo literalmente, solo sacúdete y di, sal de mi vida.